Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Es posible que el galán turco que ha robado millones de corazones esté viviendo su peor pesadilla tras las puertas de su mansión en Roma? Prepárense, porque lo que tengo hoy para contarles no es simplemente un chisme pasajero, es una verdadera bomba mediática que involucra denuncias policiales, adicciones ocultas, corazones rotos y una declaración tan fría que les helará la sangre. Hoy vamos a destapar la olla de presión en la que se ha convertido la vida de Can Yaman y Sara Bluma, porque las últimas informaciones sugieren que lo que parecía un cuento de hadas o al menos una pasión desenfrenada, ha terminado en un escenario de guerra total, donde la policía ha tenido que intervenir para alejar definitivamente a Sara de la vida del actor. Amigos, agarren sus tazas de café o té porque la situación está ardiendo. Todo comenzó con las explosivas declaraciones de Alessandro Rosica, el conocido investigador social que suele tener línea directa con los secretos más oscuros de la farándula italiana. Según Rosica, la situación entre Can y Sara no es solo una ruptura, es una catástrofe. Se ha estado hablando mucho sobre el estado de salud de Sara. Los rumores apuntan a que ella estaría recibiendo tratamiento por problemas relacionados con el alcohol, una situación delicada que, según dicen, habría sido el detonante de muchos conflictos. Sin embargo, quiero ser muy claro con esto. Aunque Rosica lo afirma con contundencia, no tenemos un parte médico oficial, y no sabemos si Can estuvo ahí apoyándola como un pilar o si, por el contrario, tuvo que huir para salvarse a sí mismo. Pero lo que Rosica ha soltado hoy en sus historias y publicaciones de Instagram cambia la narrativa por completo, y nos pinta un cuadro mucho más oscuro y perturbador. Rosica ha salido a decir, con una seguridad pasmosa, que todo lo que él había adelantado sobre Sara Bluma se ha confirmado. La describe con palabras durísimas, asegurando que es una mujer que lleva miles de monstruos por dentro. Imaginen la gravedad de esta afirmación. Según esta versión, Sara no solo estaba consumiendo su propia vida, sino que estaba drenando la energía y la paz de Can Yaman y de su círculo de amigos más cercano. La acusación es fuerte, ella los estaba consumiendo. Y aquí viene la parte más impactante, aquella que nos hace replantearnos todo lo que veíamos en las redes sociales. Se dice que Sara, en un arranque de furia incontrolable, habría destrozado la casa de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. El refugio del actor en Roma, ese lugar sagrado para él, habría sido víctima de la ira de Sara. Aunque de nuevo, esto es según la versión de Rosica, quien asegura que esto fue la gota que derramó el vaso. La situación llegó a tal límite que, según estas fuentes, se tomó la decisión más drástica y dolorosa posible: interponer una denuncia. Rosica afirma que Can Yaman, o su equipo legal, han tenido que recurrir a la justicia para poner una orden de alejamiento, asegurándose de que ella no pueda volver a acercarse a su hogar ni a su vida. Nos dicen que hoy, después de la tormenta, Can Yaman está soltero y, lo que es más importante, totalmente renacido. Pero la guerra no ha terminado. Al parecer, Sara no se ha quedado de brazos cruzados. Se comenta que ella está intentando por todos los medios silenciar a la prensa, incluido al propio Rosica, para que la verdad no salga a la luz. Y no solo eso, sino que estaría frecuentando los locales más populares de Roma, esos lugares donde Can es un habitual, para hablar mal de él, intentando manchar su imagen pública ahora que ya no están juntos. Es una batalla abierta, pero según el investigador, es una guerra que solo está librando ella, porque Can ha decidido pasar página y disfrutar de su trabajo y sus amigos. Y aquí entra la frase que ha dejado a todo el fandom en shock, una supuesta confesión de Can que Rosica ha hecho pública. Escuchen bien estas palabras porque duelen. Nunca la amé, solo fue alguien que estuvo en mi hombro durante un periodo oscuro, pero al final resultó ser peor que todos. Si esto es cierto, si estas palabras realmente salieron de la boca de Can Yaman, estamos ante la confirmación de que su relación con Sara nunca fue el gran amor que algunos imaginaban, sino un apoyo emocional en un momento de vulnerabilidad que terminó transformándose en una pesadilla tóxica.
Es devastador pensar que alguien a quien dejas entrar en tu momento más bajo termine traicionándote de esa manera. Pero, queridos seguidores, no nos quedemos solo con la versión de las redes sociales. Aquí es donde entra el periodismo tradicional para darnos, quizás, la pieza final del rompecabezas. La revista Diva Edona, a través de su cuenta de Instagram, @divaedonna_settimanale, ha lanzado un adelanto que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Han anunciado que en su edición del 9 de diciembre de 2025 saldrá una entrevista exclusiva con Can Yaman. Y no es cualquier entrevista. Sabemos lo reservado que es Can con su vida privada. Él rara vez habla de sus sentimientos o de sus parejas en público, prefiriendo que su trabajo hable por él. Sin embargo, parece que esta vez ha decidido romper su silencio. En la portada, ya han adelantado un titular que no deja lugar a dudas. Con Sara è finita ora cerco un vero amore, que traducido significa, con Sara se acabó, ahora busco un amor verdadero. Esta frase de portada parece confirmar, al menos parcialmente, la narrativa de la ruptura definitiva. El hecho de que Can diga explícitamente que busca un amor verdadero podría interpretarse como una validación indirecta de que lo que vivió con Sara no lo fue, alineándose con esa dura cita sobre que nunca la amó. La revista Diva Edona, que siempre se centra en historias de mujeres, celebridades de televisión y cine, y que tiene ese lema de que en cada mujer hay una diva, promete desvelar los detalles de este adiós. Nos dijeron que hablaría de la ruptura, y ver esas palabras impresas en la portada nos da la certeza de que el 9 de diciembre será una fecha clave para entender la magnitud de este escándalo. Estamos, por tanto, en un momento de tensa espera. Por un lado, tenemos las actualizaciones diarias y feroces de Rosica, que nos pinta un escenario de denuncias, alcohol, destrozos y toxicidad extrema. Por otro lado, tenemos la promesa de una entrevista oficial en papel cuché donde Can, con sus propias palabras, dará su versión de los hechos, o al menos, la versión que quiere que el mundo conozca. Hasta que llegue ese día, o hasta que Can decida utilizar sus propias redes sociales para emitir un comunicado, algo poco probable dado su historial, estamos navegando en un mar de especulaciones basadas en filtraciones muy fuertes. Lo que es innegable es que la imagen de Sara Bluma ha quedado muy dañada tras estas acusaciones de ser una consumidora de energía y de llevar monstruos dentro. ¿Es ella la villana de esta película o hay matices que aún no conocemos? ¿Realmente Can Yaman ha tenido que recurrir a la policía para sacarla de su vida? La narrativa de que él está renacido sugiere que se ha quitado un peso enorme de encima, un peso que quizás ni siquiera sabíamos que cargaba. Manténganse atentos, porque en cuanto esa revista salga a la venta el 9 de diciembre de 2025, o si Rosica decide filtrar más pruebas sobre esa supuesta denuncia y los destrozos en la casa, seré el primero en traerles el análisis completo. La historia de Can y Sara ha pasado del romance al thriller en cuestión de días, y el final de esta temporada promete ser explosivo. No dejen de seguir cada actualización porque en el mundo del espectáculo, la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que intenten silenciarla. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.